Listo, buenas noches nuevamente para todos. Un gusto poder acompañarlos en esta nueva sesión que tenemos de opción de grado de nuestra maestría en criminología. Entonces, la intención está en que podamos retomar lo que venimos adelantando. Recuerden que estamos revisando los proyectos que cada uno viene trabajando. Hemos venido haciendo un ejercicio bien interesante con relación también en los temas, en los documentos que ustedes tienen disponibles dentro de la plataforma para que de esa manera podamos ir articulando. En la sesión anterior tuvimos la oportunidad también de hacer como un tipo de, ¿cómo les digo yo?, de recorder y sería de recapitulación en cuanto a los temas que trabajamos desde la parte teórica, más con miras a que ustedes pudieran recordar cómo estructurar el proyecto, la opción de grado, definir el problema jurídico o problema de investigación, como gusten llamarlo, y pues ir como permitiendo que ustedes puedan ir haciendo los ajustes que correspondan. Ya veníamos haciendo un ejercicio con un par de compañeros, en especial con una compañera que eh, de ustedes que ya venía como decantando todo el proceso de estructuración del proyecto. Fue necesario hacer algunos ajustes con miras a delimitar y hacer mucho más alcanzable el objetivo, porque es importante que dentro de estos proyectos eh, el problema esté muy bien delimitado, muy bien ajustado a lo que realmente se desea lograr, que tengamos fuentes confiables, que sean fuentes que nos permitan identificar una problemática muy puntual, ¿sí? Que sea medible, que sea alcanzable, no pues un tema que lleve a un proyecto supremamente grande y que tal vez nos lleve a algún callejón sin salida o con posibilidad de que no tengamos respuesta al tema o que ustedes puedan ir organizándolo en debida forma. Entonces, bueno, no sé, quisiera escuchar, no sé, de los que están presentes en la reunión, si tienen el tema que podamos irse revisando. Ya, como les digo, hemos hecho el ejercicio con otros compañeros, pero pues no sé si ustedes tienen algún otro tema que quieran que hagamos referencia. Dana, que se acaba de unir también, hemos podido revisar su trabajo, pero pues no sé ustedes qué más puedan haber tenido alguna duda, alguna inquietud que requiera apoyo, entonces pues con mucho gusto este es el espacio. Hola, profe, buenas noches y Hola, Dana. excúseme por llegar tarde, acabé de salir del trabajo y corrí. Tranquila, no hay ningún inconveniente. Sí, incluso empezamos hace como unos 5 minuticos, teniendo en cuenta que no habían llegado algunos compañeros, pero entonces ya iniciamos. Entonces, no sé, Dana, si tú o Javier, Diego, los escucho. El espacio, más que hablar de lo que yo pueda decirles, es lo que ustedes puedan decirme para orientarles el trabajo que vienen adelantando. Entonces, los escucho. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Sí, dime, Dana. Profe, pues bueno, yo tomé como nota de lo que usted la clase pasada nos indicó frente a los objetivos Ok, eh, y me aventuré a plantear los objetivos, ¿sí? ok, Pero todavía listo. tengo como ciertas dudas eh, en el planteamiento del problema. Pero pues antes de comenzar el planteamiento del problema quise pues ir como eh, hacer Aventurándote algo. a estructurar Sí, esos objetivos. Ok. sí, Está bien, digámoslo que en la medida que tengamos o vayamos estructurando un problema y de la mano ir definiendo algunos objetivos, esos objetivos podrán permitirnos darnos cuenta si efectivamente lo que ustedes vienen trabajando
responde a lo que el problema está definiendo. ¿Sí? Porque si yo planteo un problema, pero los objetivos están desfasados de lo que el problema está planteando o aborda temas demasiado amplios o por fuera del contexto de lo que nos permitiría responder al problema, pues eso nos va a ayudar a que lo delimitemos o lo ajustemos, corrijamos los aspectos que corresponden. Entonces, no sé, Ana, ¿tienes de pronto esa formulación de los objetivos de tal manera que tú nos puedas proyectar si es posible o me lo compartes? Bueno, no sé, tú dirás de qué manera te queda mucho más fácil para que lo podamos ver y pues que sirva de referente también para los compañeros. Es que no puedo compartir pantalla, pero ya me estoy metiendo, yo lo hago por la nube del correo electrónico, pero siempre se cierra la sesión, opción de ir a adaptarse. Creo que es ese. Entonces se lo comparto a usted. Sí, si quieres envíamelo. No sé si te parece al correo, regálamelo. Yo aquí ya reviso y comparto pantalla para que ya tú eh, digamos que nos contextualices frente a lo que pudiste trabajar. Por el momento, mientras Dana nos envía ese, no sé si alguno de los compañeros nos quiera compartir algo frente a su proyecto, frente a lo que han avanzado, no han podido hacerlo, o cuéntenme qué han podido ver del tema. Pues con miras a que podamos darle efectivamente una aplicabilidad a los temas que hemos venido abordando, ¿no? Ya sea comentado o si tienen algún documento que nos permita tener de referencia, si no, no hay ningún inconveniente. Entonces, no sé los demás compañeros si nos quieran comentar algo y de todas maneras podamos ir como retroalimentando en ese ejercicio. Pues doctor, yo tenía uno con los menores infractores que le había comentado, pero quitaron el centro de menores infractores acá en la ciudad de Villavicencio. O sea que Ah, caramba. sí, el material que trabajé ya sería el único, porque no podría hacer otro trabajo en campo de entrevistas para adicionar de pronto la información que me haya quedado faltante. Entonces, pues Mm, ya tengo el interrogante, el muestreo, la tabularización de las respuestas y todo, sino sería más bien, estaba pensando con esa misma información poder desarrollar, aparte de los temas, otros interrogantes, ¿eh? ok. Pero ya la información está tabulada, ya no se puede adicionar ni repetir. Bueno, yo recuerdo algo de lo que pudimos abordar, pero no sé si bien es cierto el centro, de pronto que el que es un CESPA, el que Sí, cerraron. es para acá en la ciudad de Villavicencio. El CESPA, bueno, si bien lo cerraron o algo, de pronto la información que se haya podido recopilar a corte del cierre pudiera eventualmente servirle, ¿sí? Pues no sé, pienso, o sea, como para considerar que el ejercicio de campo que pudiera tener la intención de hacer, pues no se pierda y pues que en el ejercicio descriptivo que eventualmente tiene avanzado, pues pueda de alguna manera articularlo y complementarlo con ya digamos, una investigación jurídica mucho más formal que pudiéramos reforzar con lo que usted ya haya adelantado. Pues consideraría, no sé qué piensa. Sí, podría ser una opción hablar con el, ¿cómo es que se llama eso? El administrador, no, el operador, es el bienestar familiar que fue, a ver qué información dejaron de lo último, era cuántas personas pues estaban detenidas hasta el momento, porque empezaron a trasladar a todos los menores por las distintas cespas del país. Mm. Ah, ok, ok. Sí, pues digamos que podría ser, ¿no? Sí. Como para salvar esa información y que, pues, digamos, no le cambie demasiado lo que ya tiene adelantado. De todas maneras, pues sin duda habrá que darle un enfoque o algún, como le dijera yo, pudiéramos tomar ese referente y sí, complementarlo de la parte jurídica, ver qué análisis usted le plantea, cuáles pudieran haber sido los aspectos positivos o no tan positivos que se tenían frente a los jóvenes infractores en Villavicencio. Bueno, tocaría como
como revisarlo. ¿Listo? A ver Listo, qué. doctor. Bueno, por aquí Dana ya nos compartió. Espérenme a ver si les puedo yo también compartir pantalla. Ustedes me confirman porque la última vez como que nos trataba de aparecer en la pantalla negra. Creo que ya está proyectando. Sí, se alcanza a ver el documento. Listo, voy a darle un poquito más de zoom porque ni por más Lo que visión que está así tenga. como resaltado es porque le tengo como ciertas dudas, pero pues todavía estoy. Bueno, digamos que todo esto importa, incluso, ¿qué les digo yo de una vez? Cuando hablamos de una introducción, ¿sí? Este texto que tú tienes avanzado, sin duda lo vas a modificar. ¿Por qué razón? Porque es que la introducción casi se hace sobre el final de la investigación. ¿Por qué? Porque tú ya terminaste, o bueno, el investigador ya terminó de hacer su trabajo, lo estructuró y ya sabe qué fue lo que hizo, qué fue lo que no alcanzó a hacer, ¿sí? Y en la introducción sencillamente lo que va a hacer es a darle unos visos generales, una introducción, valga la redundancia, para permitir que el lector sepa o se identifique frente a lo que va a encontrar en el documento. ¿Sí? Entonces, esta introducción sin duda te va a cambiar porque pues no sabemos exactamente en qué términos finalmente quedó el documento y qué va a encontrar el lector cuando haga lectura o cuando haga esa revisión de- del documento, ¿no? Bueno, objetivos. Bueno, primero, antes de mirar el documento, ¿pudieron ver el artículo que les compartí, el nombre? Que ese lo tienen ustedes cargado en la plataforma, porque ese lo vi, ese está ahí en el sílabus. No sé si lo pudieron, le echaron una ojeada, una mirada, que prácticamente, ¿Cómo pues ser un obviamente, hábil investigador, profe? Perdón, interrumpo. sí, correcto, ese. ¿Cómo ser? Creo que es un asiduo investigador. Entonces, ese texto me parece muy valioso porque los orienta aún más, los lleva prácticamente a a comprender lo que hemos venido hablando. Y la presentación que les hice, pues era un mini resumen de ese documento, ¿no? Pero entonces no se lo pudieron ver, no lo pudieron ver, o entramos aquí en materia. Bueno, no sé, ese silencio administrativo, No, ¿qué profe. será positivo o será negativo? Yo Dime. la verdad recurrí pues a las diapositivas y a los apuntes de clase de la última clase. Ok, perfecto. Igual ahí está, pero pues traten de buscar el espacio. Se demoran, yo creo que una horita por mucho. Una ¿En qué, horita dando. en qué módulo está, doctor? Señor, En qué sesión del módulo está? yo no recuerdo en cuál nos quedó, pero eso sí está ahí. De todas maneras, aun cuando no lo llegaran a encontrar, ese está por internet sin ningún problema. Ustedes colocan el nombre del documento y ya les aparece. Espérenme que esta memoria mía, déjenme yo les confirmo el nombre del documento porque es muy, muy fácil de encontrar. Déjenme un segundo. Eh, Así como convertirse en un hábil investigador. Ese, les decía yo, tienen como autor a Budwayne, Gregory Williams, Colum Gregory y Williams Joseph. Entonces, ese es un texto que ustedes, como les digo, encuentran con mucha facilidad en Internet. Colocan cómo convertirse en un hábil investigador. ¿Y saben que me gusta mucho de este texto? Que es muy sencillo, muy concreto, no va con palabras rebuscadas, es un texto que utiliza lo que ahora en el servicio público llamamos un lenguaje claro.
Entonces, eso facilita enormemente la comprensión del texto y como les digo, les va a ayudar mucho para lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Profe, yo acabo de encontrar uno en Google porque en el ¿qué? En la La sección uno, plataforma. la verdad, en el sílabus Ujú. me aparece un PDF y en la sección uno pues solamente está el tema de la resolución y ¿qué fue lo que vi? Y otro que Bueno, pues, pero no te afanes. Que lo hayas encontrado en Google, ese es, ¿sí? Ese te sirve. ¿Listo? Ese te sirve. Eh, entonces, vale. Entremos aquí en el ajuste que nos hace Dana de su trabajo. Ya sin entrar a leerlo, yo digo, está muy extenso ese objetivo. Está muy extenso. Dice, analizar el grado de efectividad respecto a la implementación de las políticas públicas criminales contenidas en el decreto 762 de 2018 y el COMPES 4147 del 2020 en la seccional norte de Santander, seccional de la Fiscalía. sí, sí señor. Bueno. Identificando los mecanismos operativos desplegados como los programas a implementar y la prevención del delito, los logros alcanzados en la reducción de índices de criminalidad sobre los delitos de discriminación, obstáculos institucionales y contextuales enfrentados, limitaciones presupuestales, con migración y posconflicto armado, así como sus impactos en la seguridad ciudadana y convivencia de municipios clave como Cúcuta, con el propósito de generar recomendaciones para optimizar la ejecución de contextos fronterizos ante la vulnerabilidad. Uy, Está muy dijiste grande. de todo, dijiste ahí, Sí. ¿verdad? Pero pues lo, lo quiero abordar para poder entrevistar a compañeros del CTI y también de el área de fiscalías. Ujú. Y Espérame. de esa manera, pues, la parte de Uf, CTI, pues sí, los específicos también. Es que hay dos con los que yo todavía no estoy así como muy de acuerdo, pero pues, profe, yo estoy abierta a cualquier cosa porque lo apunto muy bien. ok, listo. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, voy aquí a hacer, si ustedes me permiten ver más o menos, si logran ver ahí, sí, creo que está bien, está legible el documento en ese tamaño. Mm, mm, no sé, no, nos queda. Bueno, no sé si alcanzan a entender lo que estoy tratando de hacer ahí con ese texto. Ta, 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 eh, analizar los impactos de las políticas de seguridad y la convivencia, midiendo cambios en variables como tasas de homicidio y delitos contra la propiedad y percepción de seguridad antes y después de su aplicación y formular recomendaciones basadas en hallazgos. Es que sí, Bueno, la de la propiedad no me convenció y a la vez no, porque pues sé que tengo ahora que cerrar a cuál delito investigar. mm, sí, yo así de manera rápida, aventurándome también, yo lo que haría sería tachar este. De una me quito este por el momento, ¿no? Si tú te das cuenta, Dana y compañeros, ahí Dana lo que hizo fue, en este objetivo general, metió los tres objetivos específicos que están acá. De alguna manera, bueno, de pronto este, no sé si fue este o este tocaría unir estos dos y el de las recomendaciones basadas en los
hallazgos para optimizar la implementación, porque por aquí dijiste impactos en la seguridad y propósito de generar recomendaciones para optimizar la ejecución de contextos fronterizos de vulnerabilidad. Mm, habría que ver, ¿sí? Cómo articulamos esto que tú mencionas acá con lo que estamos diciendo en este último objetivo específico. ¿Qué es necesario ahora? Que esto que tú planteas acá, estos tres objetivos que ya dijiste ahí, es lo que vamos a sintetizar en un objetivo general. Yo voy a hacer, bueno, devolvámonos un poco, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos del problema, como bien su palabra lo dice, es una problemática, es una pregunta, es un cuestionamiento. Yo necesito que eso sea lo suficientemente descriptivo sin que se me vaya a hacer demasiado amplio, sino que me diga exactamente qué o cuál es la problemática y qué quiero resolver, ¿sí? Porque ese objetivo general me va a contener en no más de, yo pensaría que no más de dos, por mucho tres renglones, si es demasiado extenso, pensaría yo, habría que mirar cómo se sintetiza ese objetivo general, porque eso es lo que permite que teniendo ese objetivo podamos, perdóname, no sé si me están viendo, desmenuzar el objetivo. Por eso fue lo que yo acabé de hacer con ubicando el color verde, como no sé si eso es un naranja, un rosado, y el moradito al final. Porque con ese objetivo, si yo logro identificar esos tres componentes, como están ahí, eso ya lo puedo desmenuzar y desarrollar un poquito más a través de cada objetivo específico. Entonces, si yo voy a hablar del decreto 762 y el COMPES 4147, sin duda debe ir en el objetivo y no sé este término. Yo también acostumbraba en algunas investigaciones a ubicar ese término cuando hacía investigaciones casi que o jurídicas en estricto sentido o sociojurídicas porque me valía de componentes descriptivos, de ejemplos prácticos, de realidad, de datos, de estadísticas porque es que cuando hablamos de efectividad, a veces es un poco, nos puede llevar también a hacer un análisis subjetivo. Cuando yo, ¿cómo yo podría definir efectivamente, o ahí utilizo el mismo término, cómo podría yo definir que algo es efectivo? ¿Sí? Tendría que contar con unos criterios valorativos que me permitan determinar que realmente algo ha sido efectivo y que esa efectividad se determina por qué, por el número de personas beneficiadas, el número de delitos identificados y la posibilidad de que con la norma que se prescribe o digamos diseñada para regular el tema, que haya atendido esa problemática. Pues digamos que hay que ver muy bien el término que utilizamos en el mismo objetivo. Entonces, yo pensaría que sería, si vamos a analizar el decreto 762 y el COMPES 4147 respecto a la implementación, aquí estamos hablando respecto a la implementación de las políticas públicas relativas a tú no me estás diciendo que, o bueno, digamos por aquí, mecanismos operativos desplegados con programas a implementar la prevención de delitos, los logros alcanzados y reducción de delitos de discriminación. Entonces, pudiéramos decir, esto que tú estás mencionando acá, pudiéramos desarrollarlo dentro de un objetivo específico puntual porque diríamos que ese objetivo general estaría enfocado en hacer un análisis de el decreto 762, pero es que lo mismo, analizar y qué quiero analizar, toca ver muy bien los verbos que utilizamos. El decreto 762 y el COMPES 4147 en relación a los delitos o de discriminación y los efectos, el impacto que ha podido generar en la ciudad de Cúcuta y no sé, sus alrededores, pensémoslo así.
pero pues si fuera posible definir solo Cúcuta o decir Cúcuta y otros municipios, Y es que mejor. pues la seccional norte de Santander se llama así, Dirección Seccional de Norte de Santander. Pero pues sí, yo solamente quiero es como ocuparme de la ciudad de Cúcuta y por ahora pues estoy pensando como la persona cercana a la que yo puedo entrevistar del CTI hace parte del Centro de Atención de Víctimas de Violencia Sexual. Entonces, siento que en razón a mi insumo, recurso humano, pues sería ese delito y no aventurarme a más. Sí, digamos que por eso te digo, entonces nos toca esto, estos tres los vamos a resumir sin dejar de lado a ninguno. Por eso digo, si vamos a hacer un análisis o voy a determinar em, el impacto, determinar, mm, sí, tal vez el impacto, pero el impacto en qué sentido, en seguridad ciudadana, convivencia, tener recomendaciones en la ejecución de contextos Porque frente. sí me hizo quedar pensando en yo qué es lo que quiero con la tesis, aparte, o sea, yo sé que ya existen dos políticas, el COMPES que lo aprueba y pues un decreto que también le respalda la manera de tratar a la comunidad, pero pues Ujú. también se me hace bastante importante ten, tener en cuenta esas deficiencias a la hora de implementar en la parte investigativa que no están aplicando pues estas políticas. Me parece Ujú. relevante porque pues es una problemática y pues yo qué voy a hacer con esa problemática, exponerla. Sí, está bien. Este quinto que tú planteas, esto sería el resultado y digamos Sí, que sería lo rescatable del trabajo realizado. Es decir, esto no lo sacaríamos como un objetivo porque va a ser el resultado de lograr estos tres objetivos que preliminarmente estaríamos definiendo, ¿sí? Si tú los desarrollas y tú dices, bueno, yo hice un análisis jurídico y los aspectos que regula el decreto 762 y las medidas adelantadas a través del COMPES 4147 a nivel nacional y también a nivel departamental y local, hablando de Cúcuta, ¿sí? Yo hablaría eso en términos netamente jurídicos aquí en este primer objetivo, ¿cierto? De esa manera yo ya como investigador lo tengo claro y a quien va a ser mi lector, ¿sí? Le va a permitir entender, ah, venga, la base y la fuente del trabajo son la o las políticas públicas derivadas de delitos contra la discriminación que están regulados en el decreto 762 y el COMPES 4147. ¿Sí? Ese sería el logro de ese primer objetivo. Ahora pasamos a un segundo. Listo, teniendo ya claridad contextual y jurídica de el tema que yo voy a trabajar, ¿qué voy a mirar de eso? Entonces aquí tú dices que identificar los mecanismos operativos desplegados y programas a implementar y la prevención del delito. Bueno, habría que ver porque aquí cuando tú abordes en este primer capítulo, en este primer objetivo, todo lo relativo al delito, te va a hablar de los mecanismos. Entonces, cada mecanismo, tú por lo menos aquí los vas a enunciar, ¿sí? Y eventualmente aquí tendrías que hacer una, no sé, una valoración de esos mecanismos e ir centrando la atención en alguno de ellos sobre el cual esperas tener una descripción, un resultado mucho más medible, palpable en materia de delitos de discriminación. Recuerda que allí en el cuadro, hay un cuadro en el COMPES que mencionaba cuántos delitos habían, cuántos estaban archivados, cuántos estaban en curso, sobre qué tipo de conductas. Entonces, aquí en este segundo objetivo pensaría yo que podríamos enfocarlo a uno de los mecanismos, uno, o bueno, no sé si dos,
dependiendo del volumen de información que se tenga o del que se cuente para poder estructurar un buen capítulo en relación a ese objetivo y los resultados alcanzados para que tú puedas empezar ya en el tercer capítulo a identificar cuál ha sido el impacto en materia de seguridad o el impacto a nivel de la comunidad cucuteña frente a este tipo de delitos, no sé, su percepción, ahí habría que ver si podemos hacer uso de algunas otras fuentes como, no sé, encuestas y demás que respalden los resultados que desde la fiscalía se puedan tener, desde la misma policía judicial, que permita tener claridad frente a los resultados, aunque también se me viene a la mente y es que recordemos que ese COMPES creo que tiene resultados o bueno, espérame, yo no recuerdo si este Compass es del 2020 o es del 2024. Ese tiene de hasta el 2020, 24, 30, 30, 2032. Eh, Permítame un eh, segundo, el, profe, porque también tengo otro compás por aquí abierto. Y tengo 41, 40. Lapsus mentis. claro, Es del 2025. eso, mira, ¿ves? Entonces, ¿por qué me acordé? Porque precisamente los datos que allí daban era hasta el 2024. Entonces, para ir identificando los logros o el impacto, de esos delitos o de las medidas, de los mecanismos que se van a adelantar para reducir ese tipo de delitos, pues digamos que todavía no podríamos tener un resultado, ¿sí? Ahora bien, pudiéramos ver es la pertinencia de los mecanismos o identificar eventuales dificultades desde el orden práctico que pudieran tenerse en el desarrollo de la política. De pronto, ejemplo, el compañero que nos precedía hace un momento frente al tema de Villavicencio dice, bueno, yo tengo los datos del CESPA e incluso pues pudiera eventualmente tener posibilidad de acceder por lo menos a datos estadísticos de otros centros, pero sí es clave que podamos determinar o definir cuál de esos mecanismos vamos a estudiar. Porque, reitero, vamos a encontrar una posible dificultad en que no podemos medir o tener resultados de los mecanismos por cuanto hasta ahora las entidades los están como implementando. Entonces, nos quedaríamos cortos en poder incluso volviendo al término de la efectividad de esas normas, no podríamos lograr tener una, un dato concreto de esa efectividad porque pues no hay resultados todavía. Cosa diferente que hubiera podido ser que el COMPES, ejemplo, fuera del 2020. Ah, bueno, del 2020 tendríamos casi 5 años de ventana de observación para identificar cómo se han implementado esos mecanismos, si han tenido éxito en su implementación o han tenido dificultades y si se implementaron, cuál ha sido el efecto de la implementación de esos mecanismos en el contexto de la ciudad de Cúcuta, ejemplo. ¿Sí? Profe, oh, perdón, interrumpo, o sea, el tema de la efectividad todavía no me meto por cuanto lo que usted dice, estamos en un periodo del tiempo que no está como para definir el grado de efectividad, entonces, pero sí podría usar más bien como el impacto que genera la implementación de estas, o lo que yo quiero pues básicamente es evidenciar que existe un impacto o que existen situaciones derivadas del uso o de la omisión de las políticas públicas criminales que están contenidas aquí a la hora de realizar distintas actuaciones investigativas. Ujú. Bueno, eh, hay que tener en cuenta también las etapas que tiene una política pública, ¿no?
el diseño, la implementación y la evaluación. Entonces ya hubo un diseño, se estructuró, estamos en un proceso de implementación de la política, haciendo uso de esos mecanismos que ya el COMPES 4147 ha estructurado y necesitamos que una vez hecha su implementación, pues pasemos a la etapa de evaluación para ver, oiga, lo que hicimos con esa política, esos mecanismos que utilizamos, tuvieron qué tipo de resultados, positivos, negativos, o aspectos que eh, ameritan una mejora importante. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, digamos que esa etapa de la política es lo que vamos a entrar a mirar y pudiéramos, digamos que se me ocurre, porque es que yo entiendo que tú quieras saber es, o que ya sepas de primera mano y que fue lo que motivó a la estructuración del COMPES, es que claramente hoy hay un impacto negativo frente al tipo de población LGTBIQ+, por cuanto hay delitos que se han cometido en cuanto a este tipo de personas y que a la fecha, digamos que se continúan presentando o que no ha tenido una reducción en las estadísticas del sistema penal, o por el contrario, se ha venido incrementando, pero pues vuelvo y digo, esas situaciones habría que contrastarlas con fuentes de información confiables de la Fiscalía o rama judicial que nos permita saber si eso viene ocurriendo o no. Pudiéramos hacer un ejercicio, pero es que no sé hasta qué punto, porque claramente el COMPES nos hace una introducción de qué fue lo que se identificó, cuál fue la problemática, y por esa razón empiezan a definir los mecanismos que van a implementarse de aquí en adelante, o bueno, desde el 2025 se vienen implementando. Entonces, pensar en un antes y en un después sería como prematuro todavía hacerlo porque Es que hasta sí ahora me tenemos, parece importante el antes y el después porque ya existía este decreto 762 que de cierta manera también regula varios aspectos de protección para la comunidad del LGTB, pero también salió este COMPES que pues usted me iluminó con este COMPES, ¿sí? Y me parece pues también chévere tener como ese comparativo, pero pues no es tan no, chévere, profe. no, está bien, está bien. Y por eso incluso el COMPES fue el que, digamos, nos abrió un panorama mucho mayor. Ahora lo que tenemos que tener es, teniendo ese COMPES, qué queremos trabajar, ¿sí? Porque efectivamente el decreto 762 adopta la política pública nacional para la garantía del derecho efectivo del ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGTBI. Entonces, adopta la política pública nacional. Ese se firmó en mayo del 2018 y buscaba eliminar barreras de discriminación, em, promover la igualdad real y establecer acciones afirmativas en este sector social históricamente marginado. Mm, porque es que ambas nos constituyen política pública, ¿sí? Tanto en el 2018 como el COMPES. Mm, ¿Y has podido ver aspectos coincidentes del decreto y del COMPES? Como para pensar en, claro, tenemos 2018, una ventana importante de casi, digamos, 7 años claramente identificables en donde podríamos encontrar información de qué se trabaja o qué se ha trabajado y qué no, y cómo se responde entonces a, cómo se responde entonces ¿al qué? Digamos, a cómo se responde Pues a lo través más del coincidente, COMPES en ese ¿sí? aspecto. Señora, dime. Fue precisamente en el artículo 2.4.2.1 que ya habla como del reconocimiento y garantía al acceso de los derechos de las LGTBI
Y más abajito en el numeral 11, pues menciona implementar protocolos de denuncia, investigación y judicialización que incluyan la aplicación de criterios de enfoque diferencial para analizar casos que involucran como a víctimas de personas LGTBI. El que le sigue, el numeral siguiente, el 2, es garantizar el acceso, ingreso y permanencia en establecimientos públicos. No, pues eso no. Eh, en el tema de incorporar lineamientos con enfoque OSIC, o sea, los LGTBI, pero es un término que inicialmente usaban antes del LGTBI, en las políticas públicas poblacionales que atienden a personas con condición de vulnerabilidad. Y pues esta es más o menos el que yo quería como asociar con la persona con la que yo puedo hablar de STI, de delitos sexuales, porque pues allí también menciona a personas, incorporar alineamientos con enfoques sociales, políticas públicas poblacionales que atienden personas en condición de vulnerabilidad en razón a situaciones de discapacidad, habitabilidad, trabajo sexual, vivir con VIH, en riesgos de contraerlo. Pero básicamente esta partecita de las investigaciones es lo que yo más o menos encontré coincidente con el COMPES, pero no fue mucho, pero pues el hecho de que ya exista como un decreto, o sea, ya una norma, pues de este carácter de fuerza, me hace pensar que sí puedo evidenciar en las distintas actividades investigativas si están aplicándolas o no. Ujú. Sí, mira que viendo un poco más aquí lo que, digamos, yo también estoy revisando algo de lo del decreto 762 y mira que para la implementación del decreto, esa responsabilidad la tiene a cargo el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene creo que un área técnica, un grupo técnico encargado de hacerle seguimiento a esa política. Y ese decreto 762 adicionó un capítulo al decreto 1066 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector interior, y lo que hizo ahí fue formalizar las medidas que ya tenía el decreto 762 para que el Ministerio del Interior pudiera empezar a trabajarlas. Entonces, algo que pudiéramos eventualmente mirar sería que, o más bien sería cómo el Ministerio del Interior le ha venido haciendo seguimiento e implementación de esa política definida en el decreto 762 y qué aspectos eh, mm, pudieron generar cierta dificultad para su consecución y que de alguna forma impactó en que se generara o en la necesidad de estructurar ese COMPES 4741, creo que es el que estamos trabajando, 4147, que intentó implementar unos mecanismos adicionales. ¿Por qué? Porque el decreto de por sí ya empieza a tomar algunas medidas con miras a que entidades públicas, me imagino que del orden nacional y territorial, adopten acciones tendientes a una reducción de digamos que del goce de los derechos de este tipo de personas, tanto a nivel de educación, salud, trabajo, participación ciudadana en temas de seguridad. Pero eso que ya venían haciendo ellos, pues fue, me imagino, parte del fundamento que se tuvo en cuenta para estructurar el documento COMPES que tú estás trabajando. Entonces, si yo tengo un decreto que ya viene siendo implementado en cabeza del Ministerio del Interior, el Ministerio debe tener unos resultados ya palpables, identificables, estadísticas, o definitivamente hay que ver si fue que no hicieron nada, ¿sí? Si fueron por falta de recursos económicos, si fue por falta de recursos humanos, fue falta de un proceso de socialización con todas las áreas que componen, digamos, que hacen parte de las, ya sea, digamos, de bienes del Ministerio del Interior o por el contrario, las entidades públicas de distinto orden que permitirían hacer efectivo el decreto, ¿sí? Y que respalden en cada uno de estos ejes o campos de acción, salud, educación, trabajo, seguridad, que fuera, y que
se logró identificar que, oiga, no, realmente no estamos teniendo un impacto significativo y nos toca sacar otro documento, un documento COMPES, y allí ya con ese referente empezar a tener unos mecanismos que coadyuven al logro de la efectividad de los derechos de esta comunidad, ¿sí? Entonces, eso pudiera hacerse, pensaría yo, en ese primer capítulo, pero vuelvo y te digo, tendríamos que, con base en ese primer ejercicio, saber a cuál de los mecanismos, para que no se nos haga tan amplio, ¿sí? Porque no podemos hablar de todos, uno, no sé, dos mecanismos que se definen en el documento COMPES y que tú quieras empezar a desarrollar. Ver cómo lo está haciendo el documento COMPES, de qué se está valiendo para que el mecanismo logre un objetivo eh, medible, alcanzable, o qué dificultades puedes ver teniendo en cuenta que tú ya has podido ver desde el punto de vista descriptivo y de trabajo de campo que posiblemente se ha presentado un aumento en los delitos o un aumento en los casos que este tipo de personas se han visto como afectadas, ¿sí? Entonces, ahí es donde necesitamos como lograr anclar ese tercer aspecto para que nos quede ahí sí el tridente desde la parte jurídica, del análisis que estamos haciendo del decreto 762 del COMPES, cómo se articulan, en qué distan uno y otro, qué aspectos se tuvieron en cuenta del decreto para lograr el documento COMPES, y teniendo eso ya ver cómo el COMPES responde un poco a esa dinámica de análisis que hace el gobierno nacional y las entidades públicas para generar ese documento COMPES. Y ya de acá nosotros ya empezamos a ver una realidad que tú ya has logrado identificar. ¿Cómo? Pues con las fuentes de información, estadísticas, datos que esperaría podamos ya lograr tener. Y al final, pues como ya tenemos esos tres aspectos, nos cierra el estudio y decimos, oiga, no, aquí el impacto que ha tenido no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste el abordaje inicial de la parte jurídica, ya viste cuál fue el centro de atención que tuvo la política y los efectos, ya sea temporales, que se han logrado identificar, y qué aspectos de mejora, qué propuestas, qué medidas consideras que deben o fortalecerse o deben corregirse o definitivamente deben eliminarse porque no han tenido el efecto que pretendían desde el decreto como con el documento COMPES. Sí me estoy dando a entender ahí, compañeros y Ana. Sí, profe, yo sí y estoy tomando atenta nota. Sí, pero digamos que eh, quiero es que me logren entender cómo o yo darme a entender lo suficientemente para que identifiquemos cómo y por qué estructuramos un objetivo específico que va a ir de la mano con el objetivo general y que sin duda me va a responder a la pregunta. O sea ¿Sí? que todavía no hago el objetivo general. Eh, lo que te digo, todo va entrelazado. Es decir, el problema va a estar, yo planteo un problema, una pregunta que de manera sencilla, de manera rápida y en términos muy prácticos en cuanto a procesos de investigación, lo que uno hace teniendo el problema es, para definir el objetivo general, es plantearlo en términos afirmativos, ¿sí? O de manera afirmativa, que si yo digo, saber si la política pública contra los delitos o más bien relacionada a los delitos en contra de la población LGTBI ha tenido éxito en el contexto colombiano, pensémoslo así. Yo lo que voy a decir en el objetivo específico es establecer cómo esa política ha logrado tener un impacto en los delitos cometidos en contra de esta población. Si me va a entender, es lo mismo, pero en términos de afirmación. Estoy afirmando lo que inicialmente estaba preguntando, lo voy a afirmar en términos de objetivo general, y ya ese objetivo, pues yo ya tendré, como lo estábamos haciendo acá, identificado cuáles van a ser esos tres componentes
que me van a llevar a que los desarrolle de manera puntual como objetivo uno, objetivo 2 u objetivo 3. Y devolviéndome a lo que hablábamos en las primeras sesiones, si yo logro cumplir cada objetivo específico, si yo lo desarrollo adecuadamente, si yo respondo a lo que planteo allí, sencillamente, automáticamente me está dando respuesta al objetivo general, o más bien, estoy cumpliendo el objetivo general y eso me está respondiendo al problema de investigación o problema jurídico del cual se deriva toda la investigación. ¿Sí estoy siendo claro allí? Un poco, Hola, profe. hola. Aló. Sí, eh, aquí con este ejercicio que acabamos de hacer, creo yo que nos ayuda enormemente para entender la dinámica. Resumen, vuelvo y repito lo que hemos hablado, pero acá lo podemos ver de manera mucho más concreta. Y es, el problema y el objetivo, bueno, el problema de investigación va a estar directamente relacionado con el objetivo general, ¿sí? Solo que cuando está en términos de problema lo voy a plantear como una pregunta. Y aquí en el objetivo general lo voy a plantear como una afirmación, porque yo voy a decir, voy a cumplir esto, ¿sí? Y ese objetivo ya me está dando, como en lo que estamos viendo acá, si fuera este el objetivo general, obviamente que requeriría los ajustes que hemos señalado, si fuera el caso, cada aspecto, tanto el de color verde, el de color naranja o rosado y el morado, yo tendría objetivo uno, objetivo 2 y objetivo 3, que serían los que yo formularía aquí, obviamente adicionándole algunos aspectos ahí sí complementarios, valga utilizar un término redundante, que me permita comple- eh, darle los elementos que no le di aquí en el objetivo general. ¿Sí? Pero aquí ya lo hablo mucho más concreto, que si yo voy a hablar aquí de los mecanismos utilizados, pues aquí yo voy a decir, identificar los mecanismos y establecer un rango de relevancia entre los mismos para comprender eh, la labor de las entidades públicas en Colombia para mitigar esta problemática de delitos en contra de personas de la comunidad LGTBI. O ¿Sí? sea, yo sí, pues ahorita lo estuve como captando que dentro están mejor los objetivos específicos que estaban en el objetivo general que en los propios objetivos específicos. Claro, es que por eso digo que está bien aventurarse en algunos momentos a escribir, porque eso es lo que les permite a ustedes saber si van bien, porque de lo que pensamos, de lo que hablamos, a lo que materializamos en un documento, a veces puede haber una distancia enorme, ¿sí? Entonces, por eso está muy bien escribirlos. Por eso digo, si lo dejáramos así, que es lo que tú quieres hacer, prácticamente esto casi que yo hago esto, copiar y me voy aquí al primero y digo pegar, pero entonces eso obviamente no lo voy a dejar acá. Primero, no nos va a quedar tan extenso y no quedaría en esos términos, pero ya teniendo claro los aspectos de que yo tengo aquí identificados en el color verde, pues esto lo voy a ajustar y lo voy a dejar, pero sin perder la sustancia del objetivo específico, que es hablar de estos dos documentos. ¿Sí? Entonces yo aquí ya miro, no, me toca cambiar esto, que no voy a hacer un análisis de efectividad porque pues ahora, hasta ahora no lo puedo hacer, pero pues identificar los aspectos o las categorías jurídicas que definió el decreto 762 y cómo éstas fueron utilizadas o consideradas por el documento COMPES 4147 dentro del análisis o dentro de la política eh, relacionada a la discriminación contra personas LGTBI. ¿Sí? Listo. Teniendo ese objetivo, listo, organizado. Ahora, yo que mencionaba aquí, qué mecanismos utilizados, el impacto, cómo se ha logrado tener una reducción, cuáles son los índices, obstáculos. Bueno, esto lo quitaría porque esto
estos obstáculos, si bien los identifico, o bueno, podríamos dejar ahí, pero cuando hablemos aquí de las recomendaciones o el propósito, el logro, qué logro obtener luego de todo ese trabajo, eso ya es la propuesta que ustedes como último, como fin último van a lograr de la tesis o de la opción de grado. De lo contrario, pues nos quedamos en un análisis meramente descriptivo si fuera así solamente, ¿listo? Entonces por eso hay que revisar muy bien. ¿Mm? Listo. Hasta ahí vamos bien, compañeros. Sí, sí, señor. Listo. La próxima clase, pues quisiera colocarme como compromisos. Yo con yo, ¿no? Yo podría volver a traer ya mejor reformulado los objetivos específicos y el general. Claro, claro que sí. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Que ustedes puedan trabajar con base en lo que hablamos en la clase y que ustedes puedan ir Sí, nutriendo y ajustando, porque si no, pues nos queda en meros comentarios pues no es el propósito. Pues que ustedes los pueden utilizar y comprender, sí, pero pues no, no, no que nos queden ahí. es que Karen, creo que, dime. me aventuré pues a los objetivos, por lo que la última clase pues nos enfocamos en los objetivos. Sí, no, y vean lo que estamos diciendo. Es que todo redunda en lo que hemos ya trabajado previamente. La mitad de la investigación está en definir el problema de investigación, el problema jurídico, ¿sí? Si logramos hacerlo, vean ustedes que todo lo que llevamos, por lo menos viendo el caso de Dana, cuánto nos hemos demorado en tratar de decantar los aspectos o categorías que van a ir dentro del problema. Es decir, cómo logro delimitarlo lo suficientemente y que me lleve a abordar los temas mínimos que debo tener y además que sean alcanzables para lograr un buen resultado de la investigación. ¿Sí? Si yo no logro tener eso claro en el problema, voy a seguir hablando de todo y de nada. ¿Sí? De muchas cosas o voy a encontrarme que lo que quería hacer no lo voy a lograr porque no hay información o porque no lo planteé en debida forma. Entonces, este ejercicio, que es el problema, es fundamental y hasta aquí vamos muy bien. Es decir, aquí yo creo que con lo que hemos hablado hoy, Dana, para el caso puntual, hemos tenido un avance bien importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera en tu intención de escribir y saber qué quieres lograr y qué quieres conseguir, en este objetivo general nos diste un bosquejo o nos diste una idea del tema, del problema y de los aspectos que quieres trabajar que finalmente van a ser los objetivos específicos. Por eso te los dejé aquí en ese color. Si le quieres tomar ahí un pantallazo o yo te comparto el documento para que lo tengas, pero este referente es fundamental. ¿Qué te recomiendo? Que hagas una lectura, mejor dicho, te tomes un tiempito importante en estos 15 días para revisar aspectos del decreto, cómo el Ministerio de Interior lo ha trabajado, qué resultados ha obtenido. Deben haber publicaciones de los resultados de su implementación o por lo menos el Consejo de Política Económica y Social para la generación de este documento COMPES debió considerar los resultados que debió emitir el ministerio con ocasión del decreto 762. Esperaría yo, creería yo que sí, y ver de esos resultados cómo lo articuló el Consejo de Política Económica y Social, ¿sí? Entonces, mm, este documento COMPES, como te digo, también indica unos antecedentes que llevan a tomar esos mecanismos que ya están definidos allí, que serán parte de lo que
que complementaras con lo que te estoy diciendo de los resultados del Ministerio del Interior y demás. Y estructures más o menos esto que está en verde sin perder de vista el enfoque jurídico que le vamos a dar a ese primer objetivo y que nos quede un poco más delimitado y mucho más concreto, ¿cierto? Y pasamos a que preliminarmente con lo que tú ya estás diciendo o lo que, porque es que uno cuando empieza a investigar ya de cierta manera da a entender que el camino ya fue recorrido. Porque ustedes lo que hacen es hacer la investigación y encontrar las respuestas o encontrar las preguntas, los problemas y después organizar todo para decir, mire, este es el objetivo específico uno, 2 y 3. Yo encontré esta información aquí, aquí, aquí. Estas fueron las fuentes. En cuanto a los mecanismos utilizados y los resultados, esto lo encontré aquí, aquí, aquí. Y frente al impacto que ha tenido en Cúcuta, logré encontrar esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Ahí ustedes ya tienen toda la investigación, solo que necesitan ahora organizarla formalmente para que sea mucho más clara y entendible, comprensible para el lector del trabajo. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender hasta allí, Dana y compañeros. Sí, sí, señor. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, doctor, lo que pasa es que pues yo también estoy realizando pues ya mi investigación como tal. Me ¿De gustaría acuerdo? saber más o menos qué me falta corregir o no sé, como para tener en cuenta los errores que tengo en mi proyecto de grado. No sé si Ok. su merced me puede indicar si te lo pueden enviar por correo electrónico o por qué medio o cómo puedo saber como tal. Listo. Si quieres, compártemelo. Yo escribí mi cuenta de correo electrónico ahí en el chat. No sé si cuando entraste pudiste verlo. De todas maneras, ya lo replico ahí para que lo puedas tener. Y claro, si quieres, Karen, hacemos un ejercicio similar al que estamos haciendo con Dana. Por ¿Qué es favor, doctor, sí. qué es importante, Karen? Que, bueno, no sé el estado actual de tu trabajo, de cómo lo has podido abordar, cómo lo has podido desarrollar, en qué aspectos has podido profundizar, pero ten presente estas recomendaciones que está recibiendo el trabajo de Dana a efecto de que lo puedas replicar también con tu trabajo, ¿sí? Reitero, si tú logras tener un buen problema, una buena pregunta de investigación, tenemos la mitad del proyecto hecho, ¿sí? Doctor, pues yo ya tengo mi pregunta problema y es ¿qué factores influyen en la residencia de comparecientes en la justicia transicional de Colombia? Pues yo me fui por este tema porque pues yo trabajo actualmente en la JEP y Ok, pues sé más o menos del tema y sé cómo se manejan las políticas allá, cómo se aplican y todo el tema, entonces por eso me incliné por esa pregunta problema. No sé si muy estará bien bien, redactada o si me tocará cortarla más o no sé, doc. listo. En primer lugar, bien que elijas un tema que estés trabajando, que conozcas, que domines, por lo menos que tengas información, que ha sido la recomendación que hemos venido haciendo en las sesiones anteriores, ¿sí? Recuérdamelo un poco más despacio el problema que vienes planteando para que, digamos, hagamos una pequeña y rápida, un pequeño abordaje de ese problema para que puedas tener en cuenta algunas recomendaciones de lo que me puedas llegar a enviar. Ok, doctor, mi pregunta problema es, ¿qué factores influyen en la residencia de comparecientes en la justicia transicional de Colombia? Bueno, entonces hasta me estás hablando de justicia transicional y me estás hablando de reincidencia, ¿cierto? Oh, sí, señor. Y factores que determinan la reincidencia, es lo que tú preguntas, lo que cuestionas No, finalmente. doctor, es qué factores influyen en la Eso, ¿qué residencia de factores? comparecientes en la justicia transicional de Colombia. Yo creo que de pronto nos faltarían algunos elementos que pudiéramos abordar. Bueno, uno, tú sabes que la justicia transicional y en el marco de la competencia de la JEP, pues tiene una variedad de delitos, ¿cierto? Sí. No sé si, yo creería de pronto que sí, que al interior de la JEP tienen estadísticas de tipos de delito, impacto.
porque finalmente Sí, también en las salas los abordan así. Eh, que hayan una fuente primaria que nos permita plantear la problemática que estamos planteando, ¿sí? Si yo sí, estoy señor. diciendo de factores, es porque tú has logrado identificar una serie de factores ya para poder determinar si los podemos incluir o considerarlos como causal de reincidencia en la comparecencia a la JEP, es lo que te entendí, si no estoy mal. Reincidencia, pues sí, sería como tal, sí, sí, señor. Sí, porque cuando hablamos de justicia transicional estamos hablando prácticamente de de víctimas, pues como, no sé, el conflicto armado, por decirlo así. Sí, correcto. Pero entonces, ¿lo vas a trabajar por todas las temáticas y todos los delitos en conjunto que aborda la JEP? ¿O, Pues, eh, fren- o quieres cerrarlo un poquito más a efecto de que nos permita pues pues realmente tener una respuesta? Pues doctor, es que la verdad, si le soy sincera, los delitos que maneja la JEP no son muchos, más que todo es como homicidios, desaparición forzada, temas así, o sea, no son muchos los temas que se abordan como tal, como se cree. O sea, son delitos que no son bastantes, o sea, son limitados, como por decirlo así, delitos que investigan directamente la JEP. Sí, me hago Ok, entender, o sea, no, no es sí, ampliado como tal. no, de acuerdo. Sí, hasta ahí estamos bien. Pero entonces, a lo que voy es, Karen, ¿por qué te preguntaste esto? Es decir, tú tienes un indicio, tienes alguna idea, leíste algún documento, hay algún resultado que ya haya salido, o bueno, o algún análisis que se haya hecho con relación a los delitos que están siendo conocidos por la JEP y donde se ha advertido que hay algunas situaciones que han evitado la comparecencia a la JEP, ¿sí? Porque de ahí viene tu pregunta, porque Sí, lo debiste escuchar, lo debiste leer, lo debiste encontrar en algún lado, y eso es lo que nos va a permitir ver si esa fuente es lo suficientemente consistente para darle un respaldo a lo que vamos a hacer. Porque si no tenemos nada de dónde cogernos, valga decirlo, para poder empezar a trabajar, nos queda complejo. Entonces, si bien también dices, y es claro, la competencia de la JEP se ve limitada a ciertos delitos y no a todos, como lo hace la jurisdicción ordinaria, sí, señor. habría que mirar si dentro de ese documento o esa fuente de información que tú tienes o de ese conocimiento previo logras ver cuál, si en relación a, desaparición forzada o a homicidios o cualquier otro, hay un mayor índice, porcentaje ahora se me fue la palabra, de un índice que lleve a entender que no están compareciendo lo suficiente a la jurisdicción para poder adelantar los procesos allí, ¿sí? O que logremos una efectividad dentro de lo que pretende la JEP. O si por el contrario todos ahí están en un índice o en una tasa pareja, similar, que pudiera unificar. Ahí sí la pregunta como la tienes planteada, ¿cuáles son los factores que determinan la no comparecencia a la JEP en relación a los delitos en Colombia? ¿Sí? O a la Sí. competencia misma de la JEP. Entonces, habría que entrar a mirar esa partecita para que podamos ir enfocando bien o determinar si se ajusta a la pregunta que tú estás determinando por el momento. Listo, doctor. Entonces, lo que yo te entiendo, debería tener más opciones de mi pregunta problema el proyecto de grado como tal, que sea más entendible, ¿cierto? Más cerrada, por decirlo así. Porque siento que esta está como muy amplia. Y, pero digamos que yo no podría decirte en este momento si es lo suficientemente cerrada o lo suficientemente amplia, porque quisiera conocer, o ya sea el documento, documentos o las fuentes de información que tú tienes, o digamos bajo qué criterios tienes ese conocimiento de que efectivamente hay unos factores que han incidido en la comparecencia a la JEP y que afectan efectivamente los resultados mismos de la jurisdicción, ¿sí? Listo. Entonces, eso me llevaría a entender o a comprender el alcance de lo que queremos lograr.
¿Mm? Entonces, por eso te digo, si quieres incluso, yo no tendría ningún inconveniente. En algún espacio hacemos alguna reunión, ya sea aquí por Teams, corta pero sustanciosa en relación al tema, para que preliminarmente lo veamos, o si quieres con el documento que tú me compartas, lo veo y si es necesario hacemos la sesión o de lo contrario, pues ya lo abordamos en la sesión de clase que tengamos, creo que es en 15 días, y, y pues empecemos ya a trabajarlo un poco más. ¿Listo? Listo, Pero doctor, perfecto. envíame lo que tengas. Ese documento trata, no sé si lo tienes estructurado que en número de páginas o en un documento o a manera de un artículo. ¿Cómo lo has podido hacer? Eh, s- sí, doctor, pues que inclusive lo tengo como la compañera Dana. Sí, creo que sí se llama Ah, ok. Dana. Sí, Sí, ya tengo pues montada parte de la introducción, pregunta, problema, desarrollo y así. Ya objetivos y todo perfecto. eso ya lo tengo un poquito montado, pero me gustaría perfeccionarlo más. Listo. No, listo. Entonces, envíamelo. Yo creo que con el documento, entonces, algo de luces puedo tener de mi parte para ver la manera en que te pueda compartir o ayudar un poco en lo que tú quieres. O pulir en algunos detalles, si fuera el caso, si ya tienes algo bien estructurado. Doctor, y otra pregunta, qué pena con usted. Claro que sí. Digamos, el día de la sustentación como tal del trabajo, el proyecto de grado, ¿ese día tiene que ser virtual o presencial? Bueno, ese tema sí habría que establecerlo con la coordinación, porque pues tengo entendido. Ah, bueno, pues digamos que la maestría es virtual, permitiría eventualmente que sea de la misma manera. Yo creería que sí podría ser virtual. Ya que ustedes de pronto quieran que sea presencial, pues se habrá la solicitud eventualmente, pero consideraría que bajo la modalidad que se está implementando con la maestría, permitiría que ustedes lo puedan presentar de manera remota. Entonces no habría inconveniente, pensaría yo. Listo, doctor. Vale, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Listo. ¿Ya tienes el correo, Karen, o lo... No, qué pena contigo. Si me lo puedes enviar por este medio, te agradezco mucho. Sí, es para precisamente eso. Entonces, mm, ahí lo volví a enviar. ¿Listo? ¿Me confirmas, por favor? Gracias, doctor. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, de por sí ya tenemos tarea para Dana, tenemos también tarea que Karen nos va a enviar un documento que nos va a servir también para continuar con el ejercicio. Y no sé, dudas, inquietudes, aportes que puedan hacerse de los demás compañeros. Profe, esto Dime. no sé si sea pertinente pues yo interponer un derecho de petición para el Ministerio del Interior. Sí, claro. Pues por eso te digo, lo puedes hacer sin problema. ¿Qué es importante? Que tú previamente revises la página del ministerio, revises qué información hay, mira si dentro del documento COMPES, en los referentes a los que hace alusión, menciona algo en relación al comité o a lo que es una mesa técnica que tienen dentro del Ministerio del Interior. Si hay algo con lo que tú puedas trabajar, si efectivamente no encuentras nada, ahí sí empiezas a estructurar el derecho de petición. ¿Por qué? Porque puede que te digan, claro, señorita, digo, doctora Dana, atendiendo a su pregunta, en nuestra página web encuentra esta información, los datos, los resultados que están publicados y de acceso público. Entonces, uno dice, ay, bueno, pude haberme evitado la petición para que me dijera eso, entonces hago la revisión previa de qué encuentro de qué el ministerio ya me está dando información pública o no, y ya de esa manera formulo puntualmente las preguntas que consideraría necesito que el ministerio me aclare. Si esa mesa técnica, que ese comité no genera un resultado, pues que me lo genere. Yo creo que debe haber, sin duda debe haber, pero sí es importante que nos diga sobre ciertos puntos. Tarea entonces, ver el decreto muy bien, revisar qué resultados hay, qué información logras encontrar en la web. Incluso ahí sí para eso es importantísimo y a estas alturas
lo que es inteligencia artificial te va a ayudar a encontrar información en la web y increíblemente de todo. Es decir, incluso como para tratar de ayudarte a estructurar aún más el tema, pero que obviamente tú sabes y todos lo saben, la inteligencia artificial no la podemos desconocer, pero tampoco nos podemos confiar en ella porque pues se equivoca. ¿Sí? Yo le he hecho algunas consultas y todo, y le digo, no, aquí está en un error y tal, y entonces la misma inteligencia dice, ay, sí, disculpe, qué pena, eso está, entonces hay que por eso entrar a enseñarle un poco también a ella. ¿Listo? Listo, Listo, compañeros. profe. Listo, Ana, comprometida entonces también para la próxima sesión. Para el objetivo general y específicos. Mira, lo que te digo, si tú logras, es decir, si logras incluso el objetivo general, lo podemos transformar a manera de pregunta, ya tenemos el problema. Y si tienes bien estructurado el objetivo general, ahí podemos hacer lo que hicimos con los colores, sacar de ahí cuáles van a ser los objetivos específicos y desarrollarlos un poco más para que nos quede una buena estructuración y un buen resultado para el desarrollo. Listo, ¿Listo? profe. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Vale, Dana, muchas gracias a ustedes, Karen, Javier, a todos los que nos escuchen. Entonces, espero que les haya servido estos tips y nos veremos en la próxima sesión. ¿Vale? Gracias, sí, señor. Muchas gracias, Buenas doctor. noches para todos. Que descansen.